Tiranosaurio Rex. ¿Quién es el Tiranosaurio Rex? Tiranosaurio Rex es uno de los dinosaurios más estudiados y más reconocidos por la cultura popular. Su nombre viene del griego tirano, que significa literalmente tirano o malvado, que era quien tenía poder absoluto, y la palabra saurus, que significa lagarto, así que es un lagarto tirano al que además se le agrega el rex, por lo que su nombre completo es el rey de los tiranos lagartos o depredadores, tanto por su tamaño como por su poder. De este dinosaurio solo se conoce una especie y se cree que vivió hace 65 millones de años, aproximadamente, en lo que se conoce como el período Cretácico. Era un dinosaurio realmente grande, podía medir hasta 12,3 metros de largo, casi como un camión de pasajeros, y se piensa que podía pesar entre 6 y 18,4 toneladas. Además tenía una cabeza muy grande, que medía 1,5 metros, su cabeza es una de las más grandes conocidas. Su gran cabeza, estaba equilibrada por una cola muy pesada para mantener su balance y permitirle caminar. El tiranosaurio era terápodo, esto quiere decir que caminaba en dos patas, estas estaban cubiertas de almohadillas que no solo lo protegían contra el terreno, sino que eran una especie de resorte, en cada paso el tiranosaurio ponía gran intensidad que se transmitía a todo su cuerpo para mantener el balance y cierta velocidad. Una de las principales características del Tiranosaurio Rex es que tenía miembros superiores pequeños, una especie de manos que tenían 2 dedos con garras afiladas, pero no te dejes engañar por su tamaño y aparente fragilidad porque eran muy fuertes. ¿Para qué usaba el tiranosaurio estas extremidades? Ha sido ampliamente discutido, y aún no hay una respuesta segura. Las teorías van desde que se utilizaban para cazar o para luchar, hasta para levantarse cuando caían de espaldas, porque no había otra forma que hacer fuerza con las manos. ¿Cuándo lo descubrieron? El tiranosaurio fue totalmente descrito, en cuanto a cómo se veía y cómo se comportaba en 1905 por Henry Fairfield Osborn, sin embargo mucho antes se encontraron diferentes restos mayormente en Norteamérica. En 1874 se encontraron una serie de dientes en Colorado, ya en 1890 se encontraron pedazos de cráneo en Wyoming. En total se tienen un poco más de 30 especímenes de tiranosaurios, y afortunadamente se tienen esqueletos casi completos, lo que ha permitido caracterizarlos y conocer mucho acerca de su apariencia y sus hábitos. A este respecto existen 3 cráneos completos, y estos especímenes fueron cruciales en lo que se llamó la Guerra de los Huesos. Por todo esto y debido a todas sus interesantes características, es uno de los carnívoros más estudiados y conocidos. ¿Qué comía? El tiranosaurio era un carnívoro, esto quiere decir que comía carne, era de hecho el mayor carnívoro en su área. Por su tamaño y fuerza se cree que era un excelente depredador, y quizá sus presas favoritas eran los hadrosáuridos y los ceratópsidos. Aunque los expertos están seguros de que comía carne, no están 100% seguros de cómo conseguía esa carne, ya que algunos están a favor de la teoría de que era un cazador, mientras otros creen que era carroñero, esto quiere decir que comía animales muertos o presas que otros habían matado. De lo que estamos seguros era que tenía un gran poder de destrucción, sus mandíbulas medían alrededor de 1,4 metros, y tenían dientes curvos y afilados, más o menos de 20 centímetros, quizá su mordida era una de las más poderosas y destructoras de los dinosaurios que conocemos, ya que por lo que sabemos de su anatomía, tenía una fuerza de presión de 4 toneladas. ¿Qué lo hace especial? Su principal virtud, además de ser extremadamente famoso y representado en la cultura popular, es que ha sido extensamente estudiado, y de estos estudios todavía hay muchas dudas y controversias. Sí, su principal virtud es ser terroríficamente controversial. Por ejemplo, hay teorías que dicen que pudieron tener plumas, ya que parientes cercanos las tuvieron y pudiera tener sentido que ellos también las tuvieran. Por otro lado, hay controversia sobre si eran de sangre fría o sangre caliente, lo que significaría que tuvieron estilos de vida muy diferentes y que su actividad y forma de cazar sería totalmente opuesta.
A pesar de que en muchas representaciones lo hacen, hay severas dudas de si el tiranosaurio era capaz de correr. De acuerdo a su anatomía se cree que pudo haber alcanzado alrededor de 17 km por hora, una velocidad mucho menor de la que podían alcanzar sus presas más comunes. Quizá lo que ha llevado a la controversia más grande es sobre si eran depredadores o carroñeros. Incluso hay debates sobre si había diferencias entre machos y hembras o si era caníbal o no. Es un dinosaurio realmente polémico entre los científicos. ¿Dónde más lo puedes encontrar? Prácticamente en todos lados, en cualquier documental, película o actividad que se relacione con dinosaurios, no puede faltar el tiranosaurio, además que es uno de los nombres de dinosaurios más conocidos en el mundo. Lo puedes ver en películas como Parque Jurásico hasta Toy Story. Es de verdad raro no encontrar un tiranosaurio. También está en el libro Herejías de Dinosaurio de Robert Baker. Claro que no podemos olvidar que Barney, el dinosaurio morado y amigo de los niños, era de hecho, un tiranosaurio, y claro que también en el logotipo del canal. Bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero y les haya gustado. No olviden dar like y suscribirse. Bueno, sin más que decir, hasta la próxima.